Contigo, Ana, continuamos aquí en Sin Filtro. Leemos algunos de los tweets que nos han mandado. SF más protestas. Nuevamente la polarización aparece. ¿Será para bajar presión en el Congreso o casos de corrupción? Con pregunta o dice Juan Carlos Martínez. Luego, los mismos que han sumido al pueblo en la miseria y la ignorancia, que han querido un pueblo manipulable, ahora se quejan de SF más protestas, dice Williams Mazariegos. Bueno, último, SF más protestas, bloqueos que solo afectan más nuestra débil economía. Señores de Codeca, no tienen una forma más madura de llegar a negociar, dice Héctor Noé Vázquez. Bien, quería profundizar en este tema del que hablaba Daniel, el papel político que puede tener Codeca, que se está comenzando a organizar como un partido. Estuardo, vos señalabas que habría que ver un poco el tema del financiamiento, pero a ver, ¿no es mejor que se organicen como partido y que ahí puedan librarse esa batalla antes que sigamos con esta constante molestia a muchos guatemaltecos de bloquear y impedir su derecho a la locomoción? Yo creo que ellos saben que si se convierten en partido político, el apoyo que tendrían sería mínimo, y eso ya lo vimos cuando URNG se convirtió en partido político, cuando básicamente todas estos grupitos se convirtieron en partido político, siguen teniendo un apoyo, pero bastante bajo. Muchos no llegaban ni a margen de error, por ejemplo, ¿verdad? Los mismos grupos campesinos y aún cuando, por ejemplo, la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, ha salido de candidata, y en realidad y hay que ver los números para eso, ¿verdad? Creo que sería mejor, institucionalmente le conviene al país que se hagan partido político. La cuestión es que yo siento que como partido político no tienen ningún incentivo como el que tienen ahora, desde financiamiento a través del robo de electricidad o a través de otras formas de financiamiento, que siendo partido político tendrían que buscar muchos aliados. Pero sería muy interesante, a mí sí me encantaría ver que Codeca, CUC, CONIC y todo esto se convirtieran en partidos políticos, para ver si el voto en una democracia los favorece a ellos o no. Por lo menos lo que hemos visto hasta aquí, el caso de URNG y asociados, es que la población nunca han pasado de 4%, pero lo cual no significa, por ahí. No debemos agarrar el ejemplo de URNG y aplicarlo automáticamente. O sea, los porcentajes de voto cambian, y yo sí veo que hay ahí una organización social que puede eventualmente convertirse en un partido político viable y que tenga bastante más apoyo que el que en su momento tenga URNG. O sea, la política no es estática, no podemos decir el voto de izquierda, de X izquierda, se circunscribe a un 3%. Yo creo que eso puede variar fácilmente, y ahí tenemos, por ejemplo, el MAS en Bolivia. Fue un fenómeno que empezó con muy poco porcentaje de voto y acabó siendo el partido dominante durante los últimos años en Bolivia. Y que, por ejemplo, Convergencia tenía algún vínculo con CUC y con CONIC y logró meter a Leocadio Huracán como diputado. Y yo no sé hasta qué punto existe ese engranaje, fíjate. Yo creo que la izquierda guatemalteca ha sido muy dispersa hasta ahora y no ha habido un elemento unificador de esa izquierda. Cosa que igualmente en Guatemala en general existe un sesgo conservador. O sea, la gente tiende a ser, el pool de votos al que te diriges tiende a ser bastante conservador. Pero insisto, ¿quién sabe si todo esto que está pasando, y 2015 fue un año muy interesante, gran parte de los movimientos que han salido son movimientos que pertenecen a la izquierda? No hay tantos movimientos nuevos salidos de 2015 o que llevan desarrollándose más tiempo como los movimientos del interior que sean de derecha. Y quién sabe si algo interesante, me refiero a interesante en cuanto a analista político, puede surgir de la unión de esos movimientos. Hasta esta hora, que ya tenemos que llegar a las conclusiones, no hemos hablado de alguien que debería ser protagonista en estas marchas, en estas manifestaciones, que es el presidente Jimmy Morales, que incluso parte de las peticiones era la salida de él y Jafet Cabrera, pero sigue desaparecido. Le augura una semana así, vamos a tener el país probablemente paralizado y no vamos a ver al gobierno. ¿Estuardo? A veces a los gobiernos, cuando tenés situaciones muy complicadas, siguen la lógica de si no tienes crisis,
Y si tienes muchas crisis que no pueden controlar, invéntate una y contrólala tú, ¿verdad? Y siempre, eso lo han dicho otros gobiernos que han pasado, ¿verdad? Muchas de las ONGs, no estoy diciendo que este es el caso, pero podría ser, se ponen al servicio de, se ponen en alquiler de, se ponen, digamos, en renta de. Pero si no lo hacen así, aún estas sirven cierto interés. Miremos, por ejemplo, el sindicato de maestros, ¿verdad? Miremos, por ejemplo, digamos, sindicatos de salud, que en cierto momento son necesarios para que el gobierno pueda hacer algún acuerdo público preestablecido, compadre hablado básicamente, pero que se hace en teoría por presión de estos grupos. Creo que lo vamos a seguir viendo bastante desaparecido. Una de las peticiones que dice Codeca que va a hacer es precisamente la renuncia del presidente Jimmy Morales. Entre el arco iris que traen de peticiones desde Brasil, Bolivia, Ecuador, Argentina y Venezuela, no a la privatización, la lucha contra el neoliberalismo, la nacionalización de la electricidad, la no criminalización de la lucha política. Viene también la renuncia del presidente Jimmy Morales. Que parecía la más factible de toda la lista. De todas esas. Pero ahorita es interesante que yo creo que Codeca debe considerar, y un buen consejo a los de Codeca es que nadie está en contra del derecho de protestar. Porque si se le quita a Codeca, nos lo quitamos nosotros mismos ese derecho. Y eso es constitucional y está protegido. Es otras acciones que se toman bajo ese derecho de protesta, por ejemplo, bloquear, por ejemplo, no dejarte pasar o no dejarte producir, lo que la gente resiente, y eso es lo que tienen que hacer. Yo creo que pueden protestar frente a las municipalidades, frente a gobernaciones, pueden protestar de otras maneras, que sean visibles, que tengan impacto y que sean escuchados, ¿verdad? Y lo pueden hacer sin afectar a otros. Entonces va a ser más respetable aún si se quieren convertir en partido político. Daniel, tus conclusiones. Bueno, sobre el tema de Jimmy Morales, creo que están aplicando la vieja estrategia de en boca cerrada no entran moscas y han entendido los de su equipo de comunicación, esa es mi interpretación, que cada vez que abre la boca mete la pata y debilita más a la presidencia. Y que obviamente callarse no es lo mejor para mostrar fortaleza política, pero si saliese a hablar sería incluso peor. Yo creo que a la larga esa es una filosofía que les va a hacer mucho daño, porque lo que quieres es un sistema presidencialista, es ver al presidente. Y más en momentos en los que el país da la sensación de que está en descontrol o que necesita de esa clase de liderazgo. Yo hace tiempo que le perdí fe a esta presidencia y creo que nos vamos a tener que acostumbrar a un presidente que ha asumido su rol de presidente débil. Un presidente ausente. Sí. Bueno, Daniel, Estuardo, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias a usted por seguirnos en Sin Filtro con este hashtag SF+protestas. Ya veremos el miércoles cómo se desenvuelven estas manifestaciones planteadas por Codeca. Mañana puede ser un día clave también en cuanto al devenir de la política en el Congreso de la República. Le contaremos todo en Noticiero Guatevisión y en Sin Filtro. Que tenga una muy buena noche.